En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy es jueves, vamos en el caminar de esta semana, siempre de la Pascua. Hoy es jueves eucarístico. Es día de ir a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Es día de ir a platicar con Él. Bueno, no lo podemos hacer en comunidad, no podemos hacer la hora santa, pero lo podemos hacer individualmente. Ir a visitarlo y orar un momento con Él. Vayamos, busquemos los textos de hoy llenos de alegría, busquemos nuestra Biblia, busquemos los textos y dejemos que Dios a través de su palabra pues transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Es la vida y mueres en la cruz. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Una pregunta pues que a veces nos hacen y no sabemos cómo contestarla, no sabemos qué decir, no sabemos qué respuesta dar. Una pregunta que muchas veces pues no podemos contestar. Siempre a veces nos dicen ¿quién es Jesús para usted? Y nos quedamos ahí como pensando ¿quién es? ¿Será porque es tanto para nosotros que ni siquiera lo podemos explicar? O muchas veces nos pasa que de ese Jesús que tanto hablamos y que tanto amamos pues no sabemos verdaderamente cómo decir quién es. Y yo creo que eso como cristianos tenemos que tener claro quién es Jesucristo en nuestras vidas y qué hace Jesucristo en nuestras vidas. En el Santo Evangelio hoy Jesús ora por cada uno de nosotros y comienza haciendo una oración y dice: Jesús oró diciendo: Padre Santo, no solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Miren, cada uno de nosotros pues ha obtenido la fe católica o la fe cristiana de una forma, yo creo que a nadie, o los que estamos aquí, no sé, me podría equivocar, que tal vez nuestro Señor Jesucristo se le ha aparecido, así como a Pablo en su momento se le apareció, así como se les aparece a los apóstoles, algunos de nosotros pues hemos recibido la fe de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra familia, a través del testimonio de nuestra familia. Bueno, mi padre es católico, mi madre ha sido católica, pero recuerden, partiendo siempre del buen testimonio, del buen actuar, del buen cristiano que podamos ver en nuestra familia, entonces también nosotros hemos vivido esta fe, una fe grandiosa, una fe que nos lleva al acercamiento con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús hoy pide por cada uno de nosotros y dice: Padre Santo, yo te ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras, por cada uno de aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y es eso, estamos llamados a predicar la fe, la palabra de Dios a todas aquellas personas que conocemos y que no conocemos, y llevar esa fe que nos caracteriza como hijos de Dios, pedir, estar siempre en oración. Pero miren, para poder transmitir esta fe de cristianos no es una fe, hay que tener mucho cuidado. A veces muchas personas cometen el error y dicen: no, yo soy católico porque mi papá, mi mamá y mis hermanos fueron católicos, entonces yo seguí como este lineamiento, como ellos son no, es una intimidad que debo vivir con Dios, tener claro yo por qué llevo mi fe católica, tener claro quién es Jesucristo para mí, qué ha hecho Jesucristo en mi vida. Y para esto no puede existir fe si no tenemos intimidad con Dios. No puede existir una fe. Recuerden que la fe consiste en dar a conocer a Jesucristo. La fe consiste en dar a conocer a ese Padre Dios que ha entregado a su único Hijo, a quien lo ha confiado al mundo para darle vida y para darnos vidas a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo yo como cristiano católico puedo dar fe de Jesucristo aquí en la tierra si yo no tengo intimidad con Dios? Miren, por eso esto de la oración, yo siempre lo recalco, tenemos que ser muy buenos orantes, tenemos que platicar muy seguido con nuestro Padre Dios. Yo siempre lo digo, en la mañana nos levantamos y damos gracias a Dios, en la tarde, en la mediodía pues bendecimos los alimentos, en la noche nos acostamos, el Santo Rosario. Nosotros los católicos cristianos que tenemos muchas armas para poder vencer al enemigo y para poder combatir este mundo.
pero yo no puedo dar fe si yo no tengo intimidad con Dios. Miren, mucha gente, y por lo general nosotros los católicos a veces es muy complicado decirlo y difícil, pero a veces es bueno aceptarlo. Somos un poquito perezosos, no nos gusta orar mucho, no nos gusta pues leer mucho la Biblia y es un poco complicado dar testimonio si yo no tengo intimidad con Dios. Vaya, que me pregunten quién es Jesucristo en tu vida y yo orgulloso, yo creo que rápido a dar la respuesta: Jesús es esto, lo otro, Jesucristo es mi guía, mi protector, aquel que me consuela, aquel que me salva. Pero muchas veces nos quedamos pensando, a ver, ¿quién es? ¿Por qué? Muchas veces porque no tenemos una intimidad con Dios, un acercamiento con Dios. Y es esto, tenemos que ser muy orantes, tenemos que buscar a Dios, tenemos que hablar con Dios, tener a Dios como un amigo que se le puede hablar, que se le puede platicar, y así podemos dar testimonio, transmitir la fe que tenemos. Bueno, nosotros hemos recibido una fe y conocemos a nuestro Señor Jesucristo a partir del testimonio de otra persona, y también nosotros por esmerarnos que otras personas conozcan a Jesucristo a partir de nuestro testimonio. Y miren, una de las vemos en la carta de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, como Pablo anda ahí entre problemas, lo quieren sentenciar, y dice que la noche siguiente, después de que pasa todo, el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma, ánimo. Pero para esto tenemos que tener intimidad con Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que vivir en comunión con Dios. Miren, a veces es muy complicado, pero como cristianos tenemos que caminar con Dios. No podemos fingir ser cristianos si no tenemos una total... No, que yo voy a la iglesia los domingos. No estamos hablando de mi relación personal que yo tengo con Dios. Cómo yo veo a Dios. Yo verdaderamente veo a Dios como un Padre que me ama, un Padre todopoderoso, un Padre que me saca de las situaciones difíciles, un Padre que en todo momento me acompaña, un Padre que cuando estoy hundido me saca y me recupera y siempre está conmigo, siempre está. ¿Cómo veo yo a Dios? ¿Quién es Dios? Y sería bueno que nos hagamos la pregunta: ¿quién es verdaderamente Dios en mi vida? Miren cómo invita a Pablo y le dice: ánimo, así como predicaste, si has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Yo no puedo transmitir la fe que he recibido si no tengo una intimidad total con Dios. Yo no puedo transmitir esa predicación, ese testimonio en las comunidades donde voy si yo no tengo intimidad con Dios, si yo no hablo con Dios. Va a ser muy complicado y hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros queremos dar a conocer al mundo a un Dios no revelado, un Dios que es amor, como lo dice Jesucristo: así como tú me amaste, tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Un Dios que nos ama, sino que queremos vivir a nuestra manera. Vivimos en un mundo acomodado donde hemos presentado muchas veces como católicos, queremos tener a un Dios como utilizable, un Dios que bueno, yo voy a hacer con mi propio pensamiento. Hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Qué es? ¿Un Dios revelado? ¿Un Dios a través de la fe? ¿O un Dios que yo me he inventado? ¿Cuándo es un Dios inventado? Cuando yo me acomodo a ser un cristiano, yo diría medias, un cristiano de que, no, ¿para qué voy a orar? Mejor solo con los domingos que vaya a la iglesia es suficiente. No se necesita mucho. No. O muchas veces yo he escuchado a muchos católicos y es complicado decirlo. No, si tal vez un poquito que tome no es malo, con tal nadie se dé cuenta, pues eso no. O que no, que el aborto no es malo. No. ¿Cómo me voy a oponer yo a lo que Dios se opone totalmente y a lo que Dios no le agrada? Queremos tener un Dios a mi conveniencia. Bueno, lo busco cuando lo necesito, y cuando pues veo que a Dios no le agrada lo que estoy haciendo, pues lo aparto un poco de mi vida y yo sigo en mi caminar. Es un Dios que me ama por sobre todas las cosas. Es un Dios que siempre me acompaña, que siempre está conmigo, o solo es cuando lo necesito. Entonces, ¿qué Dios estamos dando a conocer al mundo? Un Dios que es amor, porque tú me enviaste y me has amado y los amas como me amas a mí. Por supuesto que Dios nos ama, pero para esto yo tengo que tener intimidad con Dios. Yo no transmito mi fe a los demás si hablo de ser católico cristiano, pero me ven el domingo después de misa allá por una esquinita con una botella en la mano. No puedo dar fe y testimonio de Jesucristo. Bueno, yo no puedo
dar testimonio como joven si me ven en la hora santa orando, pero más noche me ven reunido con mis amiguitos, qué sé yo, tal vez con un cigarro en la mano, dando mal testimonio. No puedo dar testimonio de una fe actuando con un Dios acomodado, y a veces los cristianos caemos en este error, nos acomodamos, queremos vivir conforme al mundo y conforme a Dios, y no podemos vivir así. Dios es un Dios de amor, un Dios que siempre está con nosotros, como lo dice Pablo, un Dios que nos da ánimos a seguir adelante, pero tenemos que dejarnos iluminar por Él, nos tenemos que dejar acompañar por Él, como dice el canto que tenemos de fondo hoy: ¿quién eres tú, Señor? Quiero saber quién eres tú, quién es Dios para mí. Es aquel que me guía, es aquel que me sustenta, es aquel que me da fuerza, es aquel que me ayuda, es aquel que me ilumina, es aquel en el que yo confío siempre. Me refiero a toda la vida, siempre, no cuando tal vez estoy bien, que qué bueno, que voy donde, pero cuando ya estoy mal y veo que Dios no me responde y no me quiere ayudar, entonces me aparto. No, siempre, toda la vida. ¿Cómo está ese testimonio de fe? Ya les decía al comienzo de la reflexión, hemos recibido una fe a través de nuestros padres, a través de aquellas personas que viven siendo cristianos verdaderamente. No solo algunos que nos hacemos llamar católicos cualquiera podemos ser, pero un católico que dé verdadera testimonio, esos son los que valen la pena y son el ejemplo que debemos seguir. Recibimos la fe de gente que verdaderamente es cristiana. Segundo, tenemos que tener una intimidad con Dios. Para ser verdaderos católicos tenemos que hablar con Dios, tenemos que estar en unión con nuestro Padre Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Dios y actuar como Dios quiere que actuemos, haciendo lo que a Él le parece, haciendo su voluntad. Y tercero, tener mucho cuidado el tipo de Dios que estamos predicando como iglesia. ¿Qué Dios estamos predicando? Miren, en estos tiempos hay tanta persona que se aprovecha de la gente, de la palabra de Dios para hacerse rico, tanta gente que recibe dinero para poder predicar la palabra de Dios cuando hemos recibido gratis su palabra, cuando el mismo Jesucristo vino a dar la vida por nosotros sin recibir nada a cambio, y nosotros a veces es lo que predicamos, un Dios, yo diría que para hacernos ricos, para poder obtener ganancias de la palabra. No, Dios es amor, Dios es un Dios que nos acompaña, un Dios que siempre va a estar con nosotros en toda circunstancia y en todo momento. Un Dios, claro, que le gusta la obediencia y que debemos ser obedientes, pero que a través de la obediencia recibimos los ánimos para seguir adelante. Jesús ora por nosotros e intercede por nosotros, muere por cada uno de nosotros. Señor, yo te pido, Padre, yo te pido por ellos, te ruego por ellos, no solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Hermanos, demos un buen testimonio para que el mundo empiece a creer en nosotros. Como cristianos hay que dar un buen testimonio de la palabra de Cristo. Hay que dar testimonio de que hemos sido transformados por su palabra. No estar a medias, sino que ser verdaderos ejemplos y que las personas decidan buscar a Cristo porque ven en nosotros a Cristo actuar en nuestras vidas. A través de la intimidad con Dios, dejemos. Y que cuando un hermano se pregunte, Jesús, ¿quién eres tú?, pueda ver el reflejo de Jesús en nuestras vidas, siendo verdaderos cristianos. Cristianos que han aceptado que nuestro Padre Dios transforme nuestros corazones. Oremos. Señor Jesús, te pedimos para que a través de tu palabra podamos dar verdadero testimonio, para que el mundo crea en nuestras palabras, y no solo en nuestras palabras, sino en nuestro testimonio y en nuestra forma de actuar. Que cuando alguien o un hermano se pregunte quién es Jesús, pueda ver en nosotros tu reflejo, pueda ver ese reflejo de un Jesucristo que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Amén.